Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de geografía. ¿Cuántas personas han ingresado? A ver, ya creo que deben estar unas cuantas ya, más o menos, están ingresando. Pues, para poder iniciar la clase entonces. Ahí tenemos, nos toca ahora sobre el clima, los climas del Perú. Nace el clima, nociones básicas, factores, clasificación de climas en el Perú, principales desastres de origen climático y los fenómenos como el Niño y la Niña, ¿no? Bien, veamos entonces. Hay que diferenciar ante todo qué cosa es tiempo atmosférico y qué cosa es clima. Mayormente la gente confunde las cosas, piensa que el tiempo es el clima y no es así. Ahora vamos a ver la diferencia. El tiempo atmosférico indica el estado de la atmósfera nada más, ¿no? En un momento determinado, en una localidad dada. Se caracteriza porque es variable, cambia de un momento a otro, puede cambiar en horas. Entonces el tiempo es estos cambios que percibimos en horas. En un día mismo podemos darnos cuenta cómo cambia el tiempo. Por ejemplo, hoy día amaneció con sol brillante o brillo solar. En la tarde puede elevarse la temperatura al mediodía y eso de las 5 capaz baja, empieza a haber vientos. Quién sabe, a lo mejor en la noche hay una pequeña garúa. Entonces, esos cambios que vemos y percibimos, sobre todo, percibimos en las condiciones atmosféricas en horas, ¿no? En una localidad incluso, ¿no? Por eso que se habla del pronóstico, casi siempre falla, ¿no? Porque es bien variable este asunto, muchos factores. Es muy complejo el comportamiento del tiempo, por eso que en el día uno sale con una casaca y al mediodía se le saca la casaca porque hace calor y en la noche a las 5 te la tienes que volver a poner. Ese es el tiempo, no es el clima. La gente comúnmente confunde y dice, yo no sé cómo vestirme, salgo con mi casaca, el mediodía me la saco, en la tarde otra vez. El clima está loco, dicen, ¿no? La gente opina así, el clima, pero no es el clima, es el tiempo. El tiempo es lo que varía en cuestión de horas. Entonces, ¿qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado, pero se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo atmosférico calculado mediante observaciones realizadas durante un largo periodo, por lo menos de 30 años, ¿no? Es decir, se va monitoreando las características del tiempo y lo que sale en promedio en 30 años, digamos, ese viene a ser una de las características del clima. Pero, por ejemplo, el clima es mucho más largo, puede ser miles de años incluso. Por ejemplo, el clima de la costa peruana. El clima influye mucho para el paisaje, para que tengamos un paisaje característico. ¿Cuál es el paisaje característico que tenemos en la costa? Pero tenemos que es un desierto, ¿no? Pero para que se forme un desierto no se va a crear pues en 2 días, ni en la noche a la mañana. El desierto, el paisaje desértico se crea por el predominio de un tipo de clima que genera que haya pocas lluvias, que es la característica de un desierto, que no llueve seguido, ¿no? Es muy de vez en cuando, y que genera un paisaje pues arenoso, ¿no? De colores del suelo gris, gris pardo amarillento, así. Eso, entonces el clima, por ejemplo, de la costa es el mismo de hace unos 10.000 años más o menos, ¿no? O sea, es lo que permanece y predomina, y por eso que la costa es predominantemente árida, ¿no? En el clima. A veces hay el fenómeno El Niño, por eso es un fenómeno. Fenómeno es un proceso natural eventual, un proceso natural eventual, quiere decir que de vez en cuando se presenta. En el caso de El Niño, comienza a haber anomalías en las temperaturas del océano, aumenta la temperatura frente a la costa de Lambayeque y La Libertad y empieza a generarse nubes y evaporación, humedad intensa, entonces cae lluvia en la costa norte. Puede durar unos 2 meses, 3 meses, quién sabe, ¿no? Y después otra vez regresa a su clima normal. Esos son fenómenos eventuales, pero eso no significa que todo el clima de la costa pues se quedó en el Niño, ¿no? La costa norte sigue siendo predominantemente árida, igual que toda la costa peruana. Entonces, recapitulando, el tiempo es el cambio de las condiciones atmosféricas en horas, puede ser hasta días. Y en cambio el clima es las condiciones del promedio, ¿no? Del estado de la atmósfera del tiempo
en miles de años, ¿no? Pero se puede hacer observaciones, que esto lo hace el hombre, ¿no? Observaciones cada 30 años para ver, pero en el fondo el clima sigue siendo el mismo y es muy difícil que cambie el clima, pues en realidad, ¿no? No cambie de golpe tampoco. Ahora se habla de cambio climático, por ejemplo, pero porque está aumentando la temperatura por el efecto invernadero que vamos a mencionar, y entonces eso es otra cosa, pues, ¿no? Pero no es de golpe tampoco, pero se ve una tendencia, un cambio, ¿no? Por las condiciones atmosféricas van variando en general. Aquí tenemos ahora las características de los elementos, no confundir elementos con factores, ¿ya? Elementos son comunes a todos los climas del mundo. O sea, por ejemplo, humedad o temperatura hay que medirla en el Polo Norte, o si no en la zona de la selva amazónica, o si no en la zona de Escandinavia, quién sabe, o en la zona de Puno. Es decir, todos los lugares de la Tierra tienen temperatura, pero no es la misma. Por ejemplo, en el Polo Norte hace frío, entonces baja temperatura, ¿no? En los polos es frío, baja temperatura. Pero nos vamos a la selva, pero a la selva amazónica, alta temperatura. Entonces los elementos, todos los climas del mundo lo tienen, pero en diferente intensidad. No son la misma, pues, no marca lo mismo, ¿no? Sino que depende, pues, la intensidad varía conforme a la zona climática y la latitud, ¿no? Bueno, veamos entonces, aquí se ve la primera definición, insolación. ¿Qué cosa es la insolación? Cantidad de energía que percibimos en forma de radiación, ¿no? Solar. ¿Con qué medimos la insolación? Con el heliógrafo. La temperatura que hay en todos lados, pero no igual en todos sitios, la misma cantidad, ¿no? Es el grado de calor o frío, pues, que hay en la atmósfera, ¿no? Y se puede medir con el termómetro. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera y se puede medir con el higrómetro. La precipitación son las lluvias o caída de agua bajo la forma de lluvia o forma de granizo o forma de nieve y se puede medir con el pluviómetro. La presión atmosférica, eso también existe, pues peso que ejerce una columna de aire, porque la atmósfera está conformada por gases y los gases se pueden mensurar, se pueden medir, ¿no? Hay gases pesados, gases ligeros, y todos los gases, por ejemplo, pierden peso ante aumento de temperatura. Bien, la presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre, ¿no? Y se puede medir con el barómetro. Y los vientos son las masas de aire en movimiento horizontal, pero mayormente se desplazan de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Zonas de alta presión atmosférica se refiere, coincide, ¿no? Con las temperaturas bajas, o sea, con las temperaturas frías. Y zonas de baja presión coincide con las temperaturas altas, o zonas cálidas. Eso quiere decir que los vientos se mueven de zonas frías a zonas cálidas, ¿no? Conforme va variando la temperatura. Y eso es muy cambiante, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar en una experiencia cotidiana, ¿no? Ahora que es verano, puedes subirte pues a un medio de transporte, ¿no? Una combi, no sé, pues, ¿no? Y está llena de gente al mediodía, no subes porque tienes que viajar nomás porque te queda, estás a decir, no viene otro carro, etcétera. Y inmediatamente subes y como estas combis siempre son malos servicios, pues, ¿no? Sus carros están mal, todo, a lo mejor supongan que suben y está lleno de gente, cierran la puerta porque el policía le dice que cierre, ¿no? Y está bien que cierre, pero la cosa es que las ventanas, por ejemplo, están malogradas y no se pueden abrir. Entonces inmediatamente van a sentir ustedes, o tú, o la persona que está dentro de la combi, que la temperatura entre la combi es alta, pues ese calor, ¿no? Porque la gente es mamífera, sangre caliente, todas esas cosas, y estamos en un sistema cerrado, como una lata ahí de sardina. Y entonces al momento hace un calor endemoniado dentro, ¿no? Sube la temperatura. Y entonces la gente en forma, ya por experiencia de la vida, pues, ¿no? Por experiencia cotidiana, inmediatamente comienza a decir la gente, abre la ventana, joven, abra. Esas señoras que empiezan a exigir a los jóvenes que hagan cosas, ¿no? Abra la ventana, abra la ventana, joven. Entonces
y ustedes quieren abrir, no se abre, entonces el calor sigue intenso, entonces alguien por ahí viene con más fuerza, abre la ventana, ¿y qué ocurre? ¿Por qué quieren que abra? Porque quieren que entre aire fresco de afuera, ¿no? O sea, el aire fresco quiere decir el aire menor temperatura con relación a al aire que está dentro de la combi que está a alta temperatura. Y por eso al abrir la ventana entra una ráfaga de aire fresco, ¿no? La gente lo que quiere es eso, ¿no? Refrescarse. Pero eso demuestra que el aire, el viento sopla pues de zonas frías a zonas cálidas, ¿no? O de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Bien, factores del clima son en el Perú, eh, en realidad por su posición geográfica latitudinal, o sea, estamos cerca de la zona ecuatorial. Todo el Perú, pues, por su posición latitudinal, debería tener un clima cálido, húmedo, lluvioso, o sea, un clima tropical. Nosotros vemos que en el Perú la única región que cumple con tener un clima netamente tropical es la selva peruana, ¿no? Pero la sierra no tiene clima tropical, ni la selva, ni la costa. Sin embargo, con la presencia de algunos factores geográficos intervienen pues en la modificación, se genera pues una diversidad climática, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la cordillera al ser elevada, ya sabemos que una de las características también de la temperatura es que a mayor altitud, o sea, mayor metro sobre el nivel del mar, la temperatura baja, o sea, hace más frío. Por eso cuando uno viaja a la sierra, por tierra, por ejemplo, siente inmediatamente que cuando está subiendo, ya pues 3, 4 horas, ya está más o menos ya subiendo, llegando subiendo por la sierra, empieza a sentir frío, ¿no? O sea, a mayor altitud, menor temperatura. También a mayor altitud, menor humedad, pues el aire se pone más seco cuando uno va a la sierra. Le seca los labios a la gente, ¿no? Que de la costa cuando va a la sierra. Entonces, eso es menor humedad también, pues el clima más seco. Por eso que la sierra tiene mejor clima para la gente que tiene asma, rinitis, alergias así respiratorias, ¿no? Porque es más seco el clima. Bueno, y así. Entonces los factores del clima son los factores pues que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a distintos tipos de climas en la Tierra, pues, ¿no? Ahí vemos un globito terrestre chiquito ahí en la zona amarilla que se ve en el centro del trópico de Cáncer de Capricornio, es la zona tropical, o sea, la zona más cálida del planeta, porque los rayos solares inciden casi verticalmente. Y de ahí viene de los círculos polar ártico al círculo polar antártico. Entre los trópicos y los círculos polares el clima es templado. Y entre los círculos polares hasta el polo el clima es frío. Entonces, esas son las zonas climáticas de la Tierra, ¿no? Y eso va sumado pues con las estaciones, la inclinación del eje terrestre, el movimiento de traslación y así, ¿no? Bueno, existen factores pues del clima, ¿no? Que pueden denominarse factores cósmicos y factores geográficos, ¿no? Eso, el de cósmico va un poco de la mano con con las características de la geográficas, ¿no? Por ejemplo, en factores cósmicos habla de la forma de la Tierra, que es un geoide. Otra característica del planeta es el movimiento de rotación, ¿no? Que gira sobre su eje, el movimiento de traslación, la Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje terrestre, ¿no? 23 grados, 27 minutos, hemos visto eso. La latitud, que viene a ser factores geográficos, que es la distancia que existe de cualquier punto de la Tierra con relación al Ecuador. La altitud, que viene a ser metros sobre el nivel del mar, considerando que el nivel del mar es 0 metros, o sea, el promedio del nivel del mar es 0, y de ahí se cuenta hacia el continente metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y si quisiéramos hablar de la superficie submarina, o sea, del suelo submarino, tendríamos que hablar metros bajo el nivel del mar. Bueno, la altitud, ya hemos dicho, continentalidad es cuando queremos el punto geográfico que nos interesa estudiar, se encuentra dentro del continente, ¿no? Lejos de las costas marinas. Por ejemplo, en el caso del Perú, Huancayo, por ejemplo, la ciudad de Huancayo está en la sierra, está lejos del mar, por lo tanto tiene más continentalidad. Y oceanidad serían todas las zonas que están cerca del mar, zonas litorales, por ejemplo, la, la región Callao, por ejemplo, está cerca del mar, entonces tiene mayor influencia climática del océano, oceanidad, y así. Los factores del Perú, entonces el clima del Perú, estamos viendo que hay diversos factores, ¿no? El Perú, por la ubicación latitudinal, le corresponde un clima cálido, húmedo y lluvioso, o sea, tropical, pero hay factores que cambian esta y generan diversidad climática, como es la presencia de la cordillera de los Andes,
la corriente oceánica peruana de aguas frías que viene de sur a norte, la corriente de El Niño que viene de norte a sur, o sea, que baña normalmente las costas de Tumbes y Piura, el que es corriente de aguas cálidas, el anticiclón del Pacífico Sur, que es un viento frío, seco, el anticiclón del Atlántico Sur, como su nombre lo dice, está en el Atlántico, es igual frío, seco, el ciclón ecuatorial, que es húmedo, cálido, ¿no? Todo eso influye, pues, en la diversidad climática, sobre todo el Perú, la presencia de la cordillera, ¿no? Si no hubiera la cordillera, tendríamos menos regiones climáticas, menos diversidad. Pero bueno, esos son los factores que influyen en la diversidad climática. Seguimos con los factores, veamos a cada uno de ellos ahora. Empecemos por la cordillera de los Andes. La cordillera pues se presenta, ¿no? Como una barrera natural, ¿no? De los vientos alisios, es decir, como un muro. Los vientos alisios vienen de la zona ecuatorial y chocan pues de la selva, por decir, ¿no? Vienen de la selva y chocan con la cordillera, ¿no? La cordillera es más alta en la zona sur del Perú, centro a sur. En la zona norte es un poco más de menos altitud. Pero igual es como una barrera, como una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces chocan los vientos alisios de la selva, no pasan a la costa rara vez, ¿no? También la presencia de la cordillera modifica las condiciones de temperatura y humedad según los pisos altitudinales o los pisos ecológicos también le llaman, generando variedad climática. Ahí es donde están los trabajos de Pulgar Vidal, de Antonio Prat, ¿no? Que hablan de que, ¿se acuerdan Pulgar Vidal? Las 8 regiones naturales, Costa, Ochala, Yunga, Quechua, va subiendo, ¿no? Suni, ¿no? La Puna, Jalca, Cordillera, así, ¿no? Y va así. Esas son maneras de señalar, pues, que a mayor altitud, a ciertos intervalos de altitud, se presentan diversidad climática, ¿no? Y eso también se refleja en el tipo de plantas, sobre todo, porque las plantas crecen con la raíz fija en el suelo, entonces hay plantas de climas, de diversos tipos de climas. Por ejemplo, la Puya Raimondi o Titanca crece en la Puna, 3.800, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces uno nunca va a ver una planta de Puya Raimondi en la costa, por ejemplo, ¿no? Porque no es su característica climática donde crece esa planta. Por eso los biólogos y los geógrafos más estudian las plantas características de una región porque son mejores indicadores, ¿no? Mejores indicadores en factores climáticos, etcétera. En cambio, los animales, como se desplazan, algunos pueden estar en una región y pasan a otra caminando, entonces no son animales representativos de una sola región. En cambio, la Puya raimondis es una planta representativa de la Puna, por ejemplo, o meseta, ¿no? Y así. Entonces, ahí ven en el dibujo el mar, la costa, los Andes y la selva y la cordillera que se eleva. Entonces vamos viendo que más cerca al mar el clima es más cálido y la cordillera es como un muro, una barrera natural. Conforme vamos subiendo, el clima es de templado, como en la región Quechua, va subiendo más frío y llegas, por ejemplo, a las montañas, a los nevados, el clima es gélido, ¿no? Pero empiezas a bajar por el otro lado al este y vas llegando a la selva, ¿no? Y el clima se hace más húmedo, ecuatorial y así. Bien, otros factores climáticos que influencian son la influencia de los vientos y corrientes marinas, ¿no? Los vientos fríos, por ejemplo, que generan que estemos cerca o que influyan estos vientos que vienen del llamado anticiclón. Anticiclón es lo contrario de ciclón. ¿Cuáles son las características contrarias o cómo es, no? El anticiclón es un viento frío, seco. El ciclón es todo lo contrario, un viento húmedo, cálido. Por eso que nosotros no tenemos ciclones en el Perú, ¿no? Hay ciclones en América Central, en Estados Unidos, ¿no? Pero acá no llega porque el anticiclón del Pacífico enfría los vientos y no se dan pues estos ciclones que son de climas cálidos, ¿no? Además, la presencia del anticiclón mismo genera que en la costa peruana no exista lluvias torrenciales en la costa, solamente la garúa o llovizna, ¿no? Llovizna o garúa que vemos. Eso se ve muy pronunciado en la costa central y sur. También tenemos, como ven en el dibujo ahí en la parte derecha, se ve el anticiclón del Pacífico Sur. Miren las flechas hacia dónde gira de la derecha a la izquierda, ¿no? Ese es en sentido contrario de las agujas del reloj. Ustedes si se imaginan un reloj que tiene agujas,
Se dan cuenta que la hora avanza, la aguja avanza de izquierda a derecha, ¿no? Así avanza la hora. Pero este anticiclón es de derecha a izquierda, se mueve. Entonces, por eso también le dicen, se mueve en sentido antihorario. El hecho de que se mueva de derecha a izquierda se mueve en sentido antihorario o en contra o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso le dicen antihorario. Sentido contrario al sentido de las agujas del reloj, ¿no? Igual es en el anticiclón del Atlántico Sur, si lo ven a la derecha, frente a Argentina. Estos vientos también fríos, secos, ingresan a veces por la zona argentina, Bolivia, y esos vientos van soplando hasta la selva peruana, y eso genera lo que se llama el friaje, ¿no? Estos vientos fríos que a veces en la selva se reportan y generan lluvias. En la zona, como ven, de la selva amazónica están las zonas del ciclón ecuatorial, que es una zona de baja presión, ¿no? Porque es un viento cálido. Como hace calor, los gases de la atmósfera pierden peso, entonces baja presión. Bueno, el anticiclón del Pacífico Sur es la que genera garúa en la costa central, el anticiclón del Atlántico Sur genera friaje en la selva, el ciclón ecuatorial que ven ahí en la zona amazónica es una masa de aire cálido ascendente, genera lluvias en la costa norte y selva peruana, ¿no? Contribuye a estas lluvias de clima tropical. Las corrientes marinas que influyen en el clima de la costa, sobre todo el clima de la costa peruana, es la corriente peruana o de Humboldt, que es de aguas frías, que corre de sur a norte y que genera lo que se llama la inversión térmica en la costa central y sur. ¿Qué significa esto, la inversión térmica? O sea, inversión de temperaturas, ¿no? Significa térmico, ¿no? Significa que esto es un ejemplo más o menos vivencial, ¿no? Para darnos cuenta. Ustedes no sé si han ido alguna vez cuando estaban en el colegio, imagino, alguna vez fueron a Chosica, a Chaclacayo, a los centros recreacionales, que a veces los profesores en septiembre, por el Día de la Juventud, ¿no? A veces organizaban pues estas salidas a centros recreacionales, ¿no? Chosica, Chaclacayo. Y ustedes saben que en septiembre todavía está haciendo frío, ¿no? No hace mucho calor. Pero sin embargo quedan en ir a Chaclacayo y usted dice, mañana vamos a ir a Chaclacayo, a un centro recreacional tal, lleven su pelota para jugar, hay piscina, lleven ropa de baño si quieren, entonces uno dice, ya, llevo ropa de baño, pero la gente no se da cuenta que dice, bueno, pero llevo ropa de baño, pero yo veo que acá en Lima hace frío en la mañana, cuando te despiertas, todavía en septiembre, está garuando incluso. Y eso ocurre, ¿no? Ustedes van al colegio, ¿no? El día que les dicen que vayan tempranito, van con su ropa de baño ahí, ahí pues su han puesto debajo, ¿no? Su pantalón, su ropa de baño, su ropa, y cuando van al colegio, ustedes llevan su ropa de baño y en eso está garuando, ¿no? Como está haciendo frío ahí, amanece con garúa, yo he visto. Y ustedes dicen, qué mala suerte, yo que tengo mi ropa de baño y está lloviendo, dice uno, no está garuando. Pero eso es en Lima, ¿no? 7 de la mañana, 8 salen zagaruando en Lima. Comienzan a ir a Chosica, van por la carretera central y empiezan a subir metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y cuando ya están subiendo, ya están por Chosica o Chaclacayo, se dan cuenta que ya empieza a hacer brillo solar, ¿no? Comienza a hacer calor. Y eso genera de que ustedes llegan pues al centro recreacional y efectivamente está haciendo calor y se bañan, juegan todo eso, ¿no? Y después de las 4, dice, vamos a regresar al colegio, están sudando ahí con su polo que han jugado y todo. Y ustedes se suben al carro, regresan a Lima y piensan pues que en Lima está haciendo calor igual. Y cuando empiezan a llegar por Lima hace frío, ¿no? Se tienen que abrigar. Otra vez está garuando, capaz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se entiende que el mismo día, en diferente hora nada más, en Lima está haciendo garúa, frío, y metros sobre el nivel de Mancho sí que hace calor? Eso se llama inversión térmica. ¿Por qué se produce eso? Porque casualmente estos vientos que estamos viendo del anticiclón del Pacífico y vamos a ver la corriente peruana generan pues neblinas, ¿no? Neblinas y también generan normalmente que la costa peruana esté en el caso de Lima, sobre todo, se nota clarito cuando ven el cielo, se ve todo gris, ¿no? Porque tenemos nubes horizontales que cubren la ciudad de Lima. Esas nubes horizontales se llaman estrato.
Eso quiere decir que cuando los rayos solares caen llegan a Lima, se encuentra con este colchón de nubes estrato horizontales que cubre la ciudad de Lima y la radiación solar pasa, pero se refleja mucho de ellos en la parte de la alta de las nubes. Y entonces debajo de las nubes, donde está Lima, hace frío, o sea, hay baja temperatura. Pero por encima de las nubes, los rayos solares caen más directamente y hace calor. Esa es la razón por cual en Chosica, cuando hace calor a las 10 de la mañana, 11, 12, frío solar y calor, porque están por encima del colchón de nubes, prácticamente que de las nubes estratos, que son horizontales, nubes horizontales, que son las que hacen que baje la temperatura debajo de esas nubes, ¿no? Como el caso de la ciudad de Lima. Entonces, eso le llaman inversión térmica. Mientras en Lima a las 8 está haciendo frío, en Chosica a las 8 haciendo calor, ¿no? Pero eso es porque las nubes estratos o nubes horizontales han generado esas condiciones. Bien, entonces, en la corriente marina peruana, como dice aquí, o de Humboldt, es aguas frías que vienen de sur a norte, genera la inversión térmica en la costa central y sur, ¿ve? La contracorriente ecuatorial, que está de color rojo ahí en el mapa, que viene por la norte, por Ecuador, Tumbes, Ecuador, Piura, dice es conocida como corriente El Niño y genera lluvias de verano en la costa norte. Ujú. Eso es cuando se forma el fenómeno El Niño, ya esa flecha roja no queda en Piura nomás, sino avanza hasta Lambayeque, La Libertad. Ahora, entonces queda claro que el anticiclón del Pacífico Sur genera pues las neblinas también, la garúa, y la corriente peruana de aguas frías genera pues eh, este proceso de inversión térmica por las nubes estrato, ¿no? Que cubren la ciudad de Lima. Y frente a la costa central ocurre más o menos este fenómeno de lomas también, que se activa en invierno por la humedad que ingresa la neblina del mar, ingresa a las colinas de la costa y reverdecen algunas, ¿no? Como el caso de Loma Lachay. Pero eso dura lo que dura también algunos días del invierno, ¿no? Porque después otra vez cambia bien el verano, entonces ya con la primavera se acentúa y entonces ya las neblinas se retiran y las lomas se vuelven a secar, ¿no? Las colinas. Es un fenómeno temporal del de lomas, ¿no? Que reverdece con las neblinas que llevan humedad, pues, y así las plantas se activan, ¿no? Tenemos la contracorriente ecuatorial, desplazamiento de aguas cálidas norte a sur, lluvias intensas de verano en el norte, dijimos, ¿no? Vamos a ver la clasificación de clima del Perú según el ruso Vladimir Köppen, ¿no? Em, esta variedad climática, ¿no? Bueno, este ruso no lo hizo para Perú nomás, sino que hizo una clasificación general climática, donde los parámetros o los referentes para desarrollar esta variedad de climas del cuadro es la temperatura diversa, las precipitaciones medias anuales y mensuales, y además la estabilidad de las precipitaciones o lluvias. Debido a la gran variedad de climas pues, que hay en el Perú, ¿no? En el año 85 ya la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONER, que es del Estado peruano, llega a establecer 8 tipos de climas, ¿no? Principales para Perú. Actualmente esta entidad cambió de nombre a Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, que es el organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de realizar las elecciones necesarias para el aprovechamiento sostenible, ¿no? De los recursos naturales renovables, ¿no? Que se pueden regenerar, como ejemplo los animales, las plantas, ¿no? Cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la presencia, pues, de la biodiversidad, ¿no? O la variedad de vida, biodiversidad. Entonces, según Köppen, como vemos aquí, los parámetros más importantes para clasificar los climas son temperatura y lluvias, ¿no? O precipitaciones. Y así el Perú estaríamos con estos tipos de climas, ¿no? Por ejemplo, en la costa peruana tendríamos cálido muy seco, árido tropical. Este clima muy seco, árido tropical comprende los territorios de Piura y Tumbes, porque están bañados, como le dije, el Marta, está presente la corriente cálida El Niño, ¿no? Que baña las costas de Tumbes y Piura y genera este clima árido tropical.
Es una zona seca con bajas precipitaciones de lluvias y temperatura media de 24 grados. Las características del clima muy seco árido tropical, que es la que corresponde a Tumbes Piura, nos muestran que la vegetación predominante es de ambiente seco, que hay intenso brillo solar y lluvias de verano. Pasaríamos a la siguiente clasificación, que ya sería la costa central y sur, que se le denomina semicálido muy seco, árido subtropical. Comprende los territorios desde el sur de Piura, donde nos quedamos, pero esta vez hasta Tacna, ¿no? O sea, costa central y sur. Influye en un promedio de altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una zona húmeda, pues con bajas precipitaciones y temperaturas medias de 18 grados, ¿no? Y solo ocurre lloviznas invernales, ¿no? Nunca tenemos lluvias torrenciales, muy rara vez en la costa central y sur. La característica es que la humedad se intensifica en invierno, el ambiente que se genera es un ambiente desértico y se activa también la presencia de lomas, ¿no? Como hemos mencionado. Y pasamos a los climas andinos, ¿no? Ahí se ve cómo vamos subiendo por la cordillera y se van presentando esta diversidad climática, ¿no? En la región andina podemos encontrar 4 tipos de climas influenciados por la presencia de la cordillera de los Andes. Podemos encontrar pues desde 1000 a 3000 metros, clima templado subhúmedo, de 3000 a 4000, clima frío, de 4000 a 5000, clima frígido, y de 5000 hasta el Nevado Huascarán, 6746 metros, clima gélido, ¿no? Veamos, empecemos por el clima templado subhúmedo, ¿no? Por la altitud de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta es pues la vertiente, tiene dos zonas, ¿no? Este clima templado subhúmedo. La zona de la vertiente occidental, como he dicho, Sica, esta zona, para el lado de los Andes occidentales, o sea, para el lado de la costa. Y lo otro también se presenta este tipo de clima para el lado de la vertiente de la cordillera oriental, de los Andes, o sea, para el lado de la selva. En el caso de la vertiente occidental, la temperatura media es 20 grados, es un clima normalmente seco, con nubosidad de verano, lluvias estacionales y menos de 500 milímetros por año. Y ahí también encontramos el clima típico de los valles interandinos, o sea, los valles entre los Andes, o sea, los valles de la sierra. Ustedes están viendo por la descripción, es mayormente un clima seco, ¿no? No tan húmedo, por eso que es favorable para la gente que tiene enfermedades respiratorias, ¿no? De ahí seguimos subiendo a de 1000 a 2000, pero mejor dicho, seguimos en la región de clima templado subhúmedo, pero para el lado de la selva, o sea, de la cordillera oriental. Ahí la cosa varía, pues, porque sabemos que ahí sí el clima es más tropical, pero la temperatura es un poco más alta, 25 grados, húmedo, nuboso, con lluvias intensas y son bastante más frecuentes, ¿no? Bastante lluviosas. Vendría a ser esto la selva alta, pues, ¿no? Vendría a ser prácticamente. Seguimos subiendo, miren, nos hemos quedado de 1000 a 3000, ¿no? Ahora pasamos de 3000 a 4000 metros. El clima se hace más frío, se presenta en las altas vertientes como las mesetas y los valles mesoandinos, o sea, al medio en los Andes. Temperatura 12 grados promedio, aire seco. Precipitación de verano con media anual de 700 milímetros. Pueden ver en el dibujo a la derecha que ahí es donde se forman, en este clima frío, 3000 y 4000, se forman pues las llamadas heladas, ¿no? Es decir, estos vientos fríos que suben por la cordillera, ¿no? O por las montañas, ascienden y después bajan, como ascienden, se enfrían más porque a mayor altitud, menor temperatura, hemos dicho, y entonces estos vientos pasan al otro lado de la montaña y caen con mayor peso porque tienen más humedad y caen a toda velocidad hacia los valles interandinos, ¿no? Entonces generan lo que se llaman las heladas, ¿no? Las heladas, estos vientos fríos, ¿no? Que generan pérdidas económicas en las cosechas, matan animales o a las personas vulnerables como ancianos, niños. Entonces el clima frío es de 3000 a 4000, se presenta en las altas vertientes mesetas mesoandinas y valles, con aire seco porque mayor altitud hay menor humedad, pero frío, ¿no? Precipitación en verano media. Seguimos subiendo de 4000 hasta ahora a los 5000, que vendría a ser el clima frígido de alta montaña, donde es más seco todavía el clima porque está a mayor altitud.
Gran sequedad, temperatura 6 grados, es bastante frío, variación térmica día y noche. Precipitación, dice 300 milímetros por año. De octubre a marzo cae en forma de nieve, granizo y lluvia. Y también en el clima frígido, que es la zona de Puna, es donde se encuentra la zona de tempestades eléctricas y de heladas, ¿no? Ahí ven unos camélidos tomando agua, parece que fuera de un bofedal. Los bofedales son estas lagunitas alargadas intermitentes que se ven en la meseta o Puna, o lo que se llama la altiplanicie. Ahí nos dice que esta zona entonces de la Puna es una zona de tempestades eléctricas y de heladas. Altiplanicie también le dicen la Puna o meseta también, ¿no? O altipampa también le dicen algunos, una pampa alta, o sea, mayor altitud. Seguimos subiendo ya pues del 5000 hasta el Huascarán, que es de 1746, y el clima es gélido, pues, ¿no? Altas cumbres, temperatura bajo 0 grados, ¿no? O sea, un frío tremendo, precipitaciones sólidas, cae granizo, ¿no? Gran sequedad y fuerte insolación. Y pasamos ahora de la parte más alta de la cordillera hacia el otro lado, que es la zona oriental, hacia la selva, y tenemos que ya hacia la selva entre los 1400 metros sobre el nivel del mar, encontramos el semicálido, clima semicálido muy húmedo. La temperatura, eso se llama más o menos en el nororiente, ¿no? Peruano, el nororiente, o noreste si desean, ¿no? De Perú. La característica es en la zona más lluviosa del Perú, ¿no? La selva alta es más lluviosa que la selva baja. Corresponde a la selva alta que se ubica en la parte baja del flanco oriental de la cordillera de los Andes. Ahí ven en el dibujo a la derecha, donde se puede ver, ¿no? Los valles de la selva alta que están entre los Andes. Y después ven el clima, ¿no? Siguen bajando a la selva, en el dibujo baja y se ven los ríos haciendo esas curvas, ¿no? Esas curvas en su recorrido se llaman meandros, ¿no? Los meandros. Pero seguimos, estamos en la selva alta, vamos a la selva baja, ¿no? Es de 480 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué 80? Porque 80 es la cota o la altitud donde el río Amazonas pasa al territorio brasileño. Bueno, en la zona, el clima de la selva baja tiene dos sectores, ¿no? Uno es selva norte y el otro es selva sur. En el sector ecuatorial, al norte del paralelo 12, dice, de enero a septiembre y de 33 grados, ¿no? Dice a más de octubre a diciembre, va subiendo gran humedad. Claro, la selva siempre es más húmeda, por eso es que hay bastantes nubes y es más lluviosa, ¿no? Alta humedad y precipitaciones que se concentran en los meses de verano. Así es. No confundir que hay lluvias de verano en la sierra también incluso, con que es invierno, ¿no? Porque ya les expliqué que eso es falso. Cuando estamos en verano en todo el hemisferio sur, ¿no? No solamente pues en la zona que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la gente confunde porque piensa, ¿no? Que cuando va a viajar a la sierra en enero, alguien dice, me voy a la sierra, le dicen, ay, abrígate porque están en invierno. No es que estén en invierno, sino que son lluvias de verano. O sea, es verano pero con lluvias, así es el clima pues de esa zona. No hay lluvia no significa invierno, ¿no? Pero así la gente común, popular, cree pues, cosas así, ¿no? Por su desconocimiento. El clima, entonces, de la selva norte es este clima de alta humedad y precipitaciones concentradas en el mes de verano, en los meses. En la sabana tropical es en las Madre de Dios, más en zona de la selva sur, ¿no? Madre de Dios, dice, al sur del paralelo 12 grados, precipitaciones por encima de 2000, ya, húmedo en verano y seco en invierno. Esa es la característica de la sabana. Esto se ve muy, muy claramente en Madre de Dios. La sabana siempre se caracteriza por ser un verano húmedo y seco, una estación seca, ¿no? O sea, hay una estación húmeda y una estación seca, ¿no? Esa es la característica de la sabana. Y eso se cumple en Madre de Dios, que se da en la sabana de palmeras, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico, ¿no? ¿No?
tenemos estos fenómenos de origen climático, hay que acordarse, tenemos la helada que se da en la sierra. La helada se da en la sierra. En la selva se da el otro viento frío, pero se le llama friaje, no se le llama helada. La selva, la helada corresponde a la sierra, no los Andes. Pero ¿qué consiste la helada? ¿Qué cosa es? Es un descenso, dice, brusco de la temperatura atmosférica, o sea, un descenso, o sea, hace frío, ¿no? Una bajada tremenda de temperatura, hacia frío, al nivel del suelo, y esto se origina porque se da por la combinación de vientos que vienen de la altitud de la montaña, altitud y relieve. Puede ser de dos tipos, esta helada, blanca y negra. Mm, En el caso de la helada que le dicen negra, es porque el aire tiene poca humedad, un poco más seco el aire que viene, o el viento que viene de las montañas, ¿no? Y es frío, pues es poca humedad, más seco y frío. En cambio, la helada blanca le dicen así porque la temperatura cercana a la superficie se sitúa por debajo de cero, pero tiene suficiente humedad, o sea que es un aire frío pero húmedo. La helada y produce lo que se llama escarcha, ¿no? O sea, eso como ven en la foto, esa especie de película de cristalito de hielo sobre las hojas de las plantas. Eso es lo que genera la helada blanca, escarchas, porque es un viento frío pero húmedo, ¿no? Y en cambio la helada negra es un viento frío pero seco, o sea que no, lo que genera es pues, pérdida de cosechas, ¿no? De animales también, etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a estos vientos de la helada que corresponden a los de la sierra, ¿no? Bien, veamos ahora la nevada, ¿no? Bueno, la nevada pues es una variante nada más, ¿no? Dice, la nevada es una precipitación sólida en forma de copos de nieve, pues, ¿no? Que se presenta sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para que este fenómeno climatológico se produzca, o sea, para que caiga nieve, la temperatura del aire debe ser, o debe, perdón, mantenerse por debajo de los 2 o 3 grados. La nevada se registra con cielo cubierto, es decir, a diferencia de la helada que es con cielo despejado. Es otra característica de la gente ya conoce ya en la zona, ¿no? Ya que viven ahí ya saben cuáles son, se viene la helada, dicen, ¿no? Ya tienen anuncio ahí, se dan cuenta. Pero la helada y la nevada en general afectan la agricultura y la ganadería, pues incluso la salud, ¿no? Y en la selva ocurre el friaje. El friaje, como ven en el dibujo, viene de los vientos fríos y secos del anticiclón, o sea, por la zona frente a Argentina en el Atlántico Sur, pero ingresa por Bolivia hacia la selva peruana, ¿no? Entonces se producen estos vientos fríos que, digamos, se presentan en la selva y la gente le llama los vientos de San Juan, ¿no? Hacen celebraciones, cosas. Pero el friaje se da en la Amazonía. Esa es una primera característica que hay que considerar, ¿no? Ya, esto de que, digamos, se presenta, pues, en la Amazonía. Ya lo mencioné, el friaje se origina por las masas de aire frío que vienen o ingresan desde la Antártida, pero pasan por la zona de convergencia del Atlántico Sur, de este anticiclón, y estas temperaturas, estos vientos fríos ingresan, pues, y generan lluvias intensas, neblinas con sensación de frío intenso y afecta, pues, departamentos de la selva de Perú, Madre de Dios, Puno, Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín. Otro proceso que genera pérdidas es las inundaciones, ¿no? Las inundaciones. Bueno, antes de entrar a las inundaciones, también las separatas nos dan unos datos, ¿no? Que según el censo 2017 existen 94.922 centros poblados a nivel nacional, de los cuales 60.230 se encuentran expuestos a heladas en la sierra y 11.555 a friajes en la selva. El Senami registró el primer friaje del año el domingo 6 de febrero del 2022. No sé qué, se produjo por varios vientos que provienen del sur, dice que ingresaron a la selva sur generando grandes precipitaciones y una temperatura máxima de 26 grados, como ocurrió en la estación de Puerto, como por ejemplo Puerto Maldonado, ¿no?
Ya, y las inundaciones son los desbordes de los ríos, pues, ¿no? Acá dice, ¿no? Se produce cuando las lluvias, ¿cuándo desborda el río? Cuando tiene, pues, exceso de agua, ¿no? Y eso, ¿cuándo tiene exceso de agua? Cuando aumentan las lluvias en la parte norte, o en la cuenca alta, del valle, ¿no? Ser bien que una cuenca forma un río y un río forma un valle, ¿no? Siempre hemos mencionado eso. En la inundación, entonces, se produce cuando lluvias intensas, pues, ¿no? Lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad del campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda, ¿no? Y desborda por los costados, ¿no? O sea, los terrenos circundantes. La característica de las inundaciones es que son fenómenos más frecuentes que más daño causan también a la población mundial, ¿no? En el Perú todos los años, en algún punto del territorio, se producen zonas pérdidas, perdón, dicho, pues, pérdidas materiales de vida, ¿no? Claro, la inundación pues genera pérdidas, inunda las casas, malogra los muebles, todo. Genera eh, un impacto pues impacto siempre es algo negativo, ¿no? No hay impacto positivo, pues, ¿no? Un impacto socioeconómico. El Centro de Operaciones, por ejemplo, de Emergencia Nacional COEN, reportó que las lluvias de verano 2022 afectaron gran parte de la región andina, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, se registraron 7 personas fallecidas y damnificados y afectados, ¿no? En cuanto a las viviendas, hay 152 casas afectadas, ¿no? Bueno, eso genera las inundaciones, como ven en la foto, pues el agua ha ingresado hasta las casas, ¿no? Y produce pérdidas materiales, pues. Todo lo contrario, la inundación, que es exceso de agua que desborda y inunda, todo lo contrario, la sequía, más bien es escasez de agua, ¿no? O escasez de agua. Entonces, se produce, pues, como un fenómeno climático coyuntural, anómalo, que se caracteriza por una reducción de las lluvias o precipitaciones pluviales con respecto a lluvias consideradas normales, ¿no? Este fenómeno provoca, em, bueno, este fenómeno provoca que el agua, pues, que es necesaria, sea insuficiente, ¿no? Para satisfacer las distintas necesidades humanas, ¿no? Y los ecosistemas, pues la sequía, pues, falta de lluvia, ¿no? El origen es, pues, las temperaturas altas, la humedad baja en el ambiente y vientos fuertes, ¿no? Otra característica es que en ocasiones cuando se presenta el fenómeno del Niño, por ejemplo, que afecta a la costa norte con grandes lluvias, sin embargo, a veces, cuando se ha producido el Niño, a veces, no siempre, se produce fuerte sequía en los Andes del sur y del centro. Bien, el impacto también de las sequías, pues, ¿no? Genera un impacto socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, en el verano de 2022, la costa norte presentó escenarios con lluvias bajo lo normal, causa el evento llamado La Niña, que es lo contrario del Niño. O sea, el Niño es cuando ingresa el agua cálida hasta Tumbes, Lambayeque, Tumbes, Piura, normal, pero cuando ingresa más al sur, o sea, Lambayeque, La Libertad, ahí produce el fenómeno. Pero cuando, digamos, em, ocurre lo contrario, es decir, el agua fría avanza, ya no solo baña hasta sur de Piura, sino que avanza hasta Piura, Tumbes, desplaza el agua cálida, entonces produce lo que conocemos pues como una especie de invierno largo, ¿no? Bajas temperaturas. Según el CENAMI o el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, la sequía del 92 fue la más severa, afectó a 16 departamentos, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, CENAMI, Perú, a través de su grupo técnico de sequías, impulsa la implementación de un sistema de alerta temprana, ¿no? Bueno, esos son otros datos, ¿no? Otro fenómeno natural que genera pues peligro para la gente mal ubicada son los huaicos, ¿no? Que vienen a definirse como remoción de masa en flujo rápido, le dicen, ¿no? Porque cae rápido o en velocidad, por las quebradas, ¿no? En realidad la palabra huaico significa quebrada, y lo que cae por la quebrada es rocas y lodo. Entonces, como hay corrientes de lodo,
En quechua, a la corriente de lodo le llaman yokya. En realidad uno debería decir que la yokya, o sea, la corriente de lodo cae por el huaico, o sea, por la quebrada. Pero ya se ha acostumbrado a decir huaico a las dos cosas, pues, ¿no? Entonces la quebrada y la caída de lodo, ¿no? Como rocas. Huaico se entiende como un deslizamiento de detritos, o sea, sedimentos inconsolidados, masas de roca, producto de lluvias cortas y torrenciales, que satura pues con el agua de la lluvia en las zonas altas de los suelos, y los suelos se vuelven más pesados y caen por velocidad por la quebrada, ¿no? Se desplaza por una quebrada en una cuenca pequeña, pendiente pronunciada. Son frecuentes estos huaicos en la cordillera occidental de los Andes, o sea, donde estamos nosotros, por eso que en Chosica a veces en verano sale noticias, ¿no? Que cae un huaico ahí en Chosica, ¿no? Y que han inundado las casas, y eso es por lo que la gente está mal ubicada, pues en zona de huaico, ¿no? Bueno, estos huaicos son frecuentes en la cordillera occidental y la ceja de selva, ¿no? Selva alta, con las lluvias de verano. Esto provoca, por supuesto, la caída de estos lodos con bloques de rocas, provoca enormes sepultamientos, pues, ¿no? A su paso, que depende de la cantidad de sedimentos, digamos, sedimentos que son partículas de rocas, ¿de acuerdo? ¿No? Y bloques de rocas que traen hacia cuesta abajo, ¿no? Al bajar hacia los valles destruyen estos huaicos, pues, ¿no? Los cultivos, viviendas, canales de irrigación, las carreteras, etcétera. Ahora veamos otro fenómeno que sí tiene que ver con el clima más directo, que es el Niño, el fenómeno El Niño o la oscilación del sur. Eso está en inglés, ENSO, ¿no? El Niño, oscilación del sur, ¿no? En castellano sería ENOS, en inglés sería ENSO. Bueno, el Niño se entiende como si fuera una anomalía, ¿no? Climática temporal, una variación irregular periódica de los vientos, y de tal manera que la temperatura superficial del mar en la sección del trópico, o sea, mar cálido, al este del Océano Pacífico, empieza a ingresar, pues, en forma anómala hacia las costas de Lambayeque y La Libertad, ¿no? Pasando por Tumbes, Piura, etc. Entonces, ahí pueden ver en el gráfico a la derecha cómo en el Niño el color rojo significa el agua más cálida, que va llegando hacia la costa occidental de Perú, ¿no? Pero esta agua viene de la zona de Oceanía, ¿no? Del Asia, de la zona asiática. Y la Niña es al revés. Como ustedes ven, el agua fría avanza hasta la zona de Tumbes, Piura, y genera pues lluvias hacia el otro sector, ¿no? Bien, nos dice entonces que el Niño es una variación irregular periódica, ¿no? Sea temporal, eventual, de los vientos y la temperatura superficial del mar en la sección tropical del este del Pacífico. La fase de calentamiento del ENSO es lo que se conoce como el Niño. Las aguas cálidas detienen la surgencia de aguas frías que vienen del sur, y la fase de enfriamiento del ENSO es conocido como la Niña, que se manifiesta a través de eh, temperaturas más frías, ¿no? De lo normal y en la superficie del océano, ¿no? Pacífico se refiere, pues. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el fenómeno El Niño? Ojo que es el fenómeno de El Niño, no del niño, sino de El Niño. Se le llama El Niño porque se presenta al fines del mes de diciembre. Justo coincide con la Navidad, pues, ¿no? Entonces le dicen, coincide con el niño o el nacimiento del niño Jesús. Por eso le llaman el fenómeno El Niño. No del niño, por si acaso. La gente, al periodistas como son unos malos profesionales, la gran mayoría de ellos, escriben, ha visto en los periódicos, a veces que dice, se viene el fenómeno del niño, dice. Ah, están confundiendo a la gente, pues si la gente lee el periódico que está escrito así, cree que así se dice. Pero es el niño, por el niño Jesús, porque se presenta meses, la última semana de diciembre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias, no? Que los peces de agua fría, como la sardina, por ejemplo, en el caso del mar, anchoveta y merluza, como el agua cálida avanza hasta la Lambayeque y La Libertad, entonces los peces de agua fría se esconden, migran, se sumergen o salen de esa influencia del agua cálida, ¿no? O sea que desaparecen un poco, por eso afecta a la pesca del Perú, ¿no? El fenómeno del Niño, porque la pesca peruana se basa más en pescar anchoveta y sardina, pues que son peces de aguas frías, y con esos peces en toneladas, pues que se pesca de sardina y anchoveta, se termina por hacer harina y aceite de pescado, que ustedes ya saben que es
muy importante para la economía peruana también, ¿no? El hecho de exportar harina y aceite. O sea, el harina se usa más como alimento para las aves, o sea, alimento para los animales, ¿no? No es para consumo humano casi. Y este, la harina, el aceite sí se puede usar un poco como consumo humano. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este fenómeno? Pues primero que los peces de agua fría, como la sardina de choveta, merluza, migran o se profundizan y eso afecta a la pesquería, ¿no? De la pesca en el Perú. El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a cultivos como algodón y beneficia a otros cultivos que crecen con mucha agua, como es el arroz. Como empieza a llover fuerte, no les digo, debido a esa, digamos, esa situación temporal que se da, pues, ¿no? Del aguas cálidas que avanzan a Lambayeque, la Libertad. Pero hay plantas que crecen con bastante agua de lluvia, que es el arroz, entonces beneficia a un cultivo y afecta a otros, ¿no? Aumenta la vulnerabilidad de las personas con la presencia de mosquitos, como se empieza a estancar el agua, a formar agua estancada, inmediatamente zancudos, ¿no? Y genera el dengue, chikungunya, etcétera. Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de los ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, algunas veces en el altiplano, Sierra Sur, en el altiplano, las lluvias son escasas, o sea, no siempre, pero se han dado casos en que cuando ha producido el niño, que se manifiesta con grandes lluvias en la costa norte, curiosamente en el sur, en Puno, se generaban sequías, ¿no? Pero no siempre, ¿ah? Por si acaso, no es que siempre que hay niño se produce sequía, no, no siempre, ¿no? Ahora, eso es cosa de la naturaleza, ¿no? O sea, no son tan predecibles, pues, ¿no? Por eso que fracasa mucho el Senami prediciendo el tiempo. Luego dice, las fuertes lluvias en la costa norte originan pues desbordes, inundaciones y en el altiplano de la Sierra Sur lluvias escasas o a veces sequía. Y también como incrementa las lluvias, el nivel de la napa freática, o sea, el agua subterránea, aumenta, ¿no? Por las precipitaciones. O sea, el agua subterránea, napa freática es el agua subterránea. También le llaman acuífero, ¿no? Al agua subterránea. Napa freática. Bueno, es el agua subterránea. Consecuencia del fenómeno La Niña, que es al revés, ¿no? Que el agua fría avanza, ¿no? Ahí lo ven ustedes en el dibujo en la Tierra, el aire avanza, el agua fría avanza hasta las costas de Ecuador, Tumbes, Piura, ¿no? Y pueden observar, pues, que hay una franja ahí, ¿no? De color medio amarillenta que viene a ser las aguas que ponen más frío, ¿no? Y seco. El clima. Dice, las condiciones climáticas más frías y secas de lo normal se producen problemas económicos en el mundo y el aumento de la pesca comercial o industrial. Ujú. Claro, cuando avanza la niña, en la que aguas frías aparece más la anchoveta, la sardina. Bueno, ahí tenemos las preguntas, copien por favor con las respuestas. 1 D de día, 2 E de esperanza, 3 D de día y 4 B de botella. Copien por favor, entonces, las respuestas. Profe, Sí, ¿cuál es la pregunta. diferencia entre contraste térmico y amplitud térmica? ¿O viene a ser lo mismo? Contrastes son diferentes temperaturas, o sea que comparativamente, ¿no? O sea, hay un contraste entre la temperatura de la costa con la sierra, por ejemplo. Y lo otro, amplitud térmica, ¿me dijiste? Sí, Y amplitud térmica, su nombre lo dice, hacia hasta dónde, más o menos el rango que alcanza las temperaturas, ¿no? Hasta dónde pueden alcanzar, ¿no? O sea, hay un rango, no es indefinido, pues, pero hay una amplitud térmica porque empiezan a ampliarse los niveles de temperatura. Pero eso ya son casos, esos términos se aplican pues en casos de puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, el contraste térmico se puede ver también, podríamos decir que la inversión térmica genera un contraste térmico, ¿no? Porque en Lima está haciendo frío y en Chosica calor a la misma hora, ¿no?
La amplitud térmica vendría a ser hasta dónde llega, pues, los rangos de una temperatura, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde llegan los rangos térmicos o amplitud térmica, por ejemplo, del clima gélido, ¿no? De 5000 a 6736, ¿no? El- y así, más o menos para mencionar, ¿no? Bien, el ejercicio uno, a ver, em, como dice, bueno, al iniciar el día, Juan percibe baja temperatura, por lo tanto alista los artículos básicos para protegerse del frío, para ir a su centro laboral. Sin embargo, el mediodía, lo que él decía, ¿no? Observa un intenso brillo solar, por lo cual expresa el clima está loco, justo, ¿no? Ante la situación presentada, ¿es correcto lo expresado por Juan? La respuesta es la D. No, pues porque la condición climática o el clima se determina por periodos largos de tiempo, no porque en un día, en horas hace calor y a las otras horas del día, mismo día hace frío. En realidad lo que Juan estaba hablando, este personaje que se menciona, es el tiempo, ¿no? No es, el tiempo es variable en horas, pues no es el clima que esté loco. Pues ya le dije que eso es lo que la gente confunde, ¿no? Dos, la Oficina Nacional de Evaluación y Recursos Naturales, ONER, estableció 8 tipos de climas que influyen desde nuestras áreas marítimas hasta nuestros límites orientales. En relación a lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a características climáticas de los siguientes lugares, ¿no? Bueno, nos dice que es la respuesta es la letra, según estamos viendo, la letra E. ¿No? La respuesta viene a ser la E. O sea que con relación a esto del ONER, ¿no? Y los climas que influyen, ¿no? De nuestras áreas marítimas, nos dice que es la E, o sea que 2 y 4 es verdad, ¿no? 2, que la ciudad de Arequipa, ubicada a 2335 metros a nivel del mar, registra lluvias estacionales, ¿no? Favorables para la actividad agraria. Y 4, las más altas temperaturas acompañadas de fuertes precipitaciones se registran en el oriente peruano a lo largo de casi todo el año, o sea, en la selva. ¿Cuál es cierto? La primera es falsa, dice la región de Tumbes, debido a influencias de la contracorriente ecuatorial, presenta copiosas lluvias invernales. No, pues no es así. En Tumbes no hay copiosas lluvias invernales por la contracorriente. La contracorriente es la corriente del Niño. Cuando está normal, bañando la costa de Tumbes y Piura, no hay una cuestión así drástica de grandes lluvias. Cuando se convierte en fenómeno, es el supuesto que es falso esa afirmación uno. Y 3 es falso. La ciudad de Puno se caracteriza por registrar heladas meteorológicas durante los meses de cada año. Eso también es falso, bueno. En realidad, en Puno, las heladas, bueno, se registran con mayor daño no solo en Puno, sino se dan en invierno. Y los primeros meses del año es verano, pues, ¿no? Entonces es falso. 3 nos dice, a mediados de año, no solo los habitantes de la región andina presentan una serie de complicaciones a su salud y las actividades económicas que practican, también los que se encuentran ubicados en nuestra selva. Con relación a esta última región, o sea, la selva, ¿no? Identifiquen los enunciados correctos respecto a desastres de origen climático. Bien, nos dice que la respuesta a la letra A, la 3, la letra D de día, ¿no? D. O sea que es correcto, ¿verdad? El 2 y 3. 2, el riesgo que padece la población ribereña a la inundación en época de crecida de los ríos, es cierto, pues, que si crece el río hay inundaciones. Y la gente que vive en zonas ribereñas se afecta. 3, la falta de condicionamiento de sus viviendas, ¿no? Nos dice la falta de acondicionamiento de las viviendas ante la intensificación de vientos debido al friaje. También eso pues afecta en la Amazonía, ¿no? El friaje afecta a la Amazonía, hemos dicho, ¿no? Y la helada afecta a la sierra, ¿no es cierto? Bien, en la pregunta 4, o sea, hemos dicho la 3D de día, ¿no? 3D. 4 dice los daños económicos, sociales y en infraestructura producidos por el fenómeno El Niño, cada vez que se presentan son muy cuantiosos. Por eso la necesidad de estar prevenidos. De lo anterior, identifica enunciados correctos relacionados a la consecuencia de esta anomalía climática y oceánica. Y nos dicen que es la letra B de botella.
B de botella. Entonces, nos dice B de botella es, ¿verdad? Uno, 2 y 3. Dice, ¿verdad? Es que el aumento de las altas precipitaciones ocasiona problemas de drenaje y circulación del agua, ¿no? Y salinización de tierras agrícolas. Bueno, eso es en consecuencia, pues, estamos hablando de estos aspectos que afectan a la costa, sobre todo, ¿no? Por eso que en la costa se da estos procesos de salinización, ¿no? Este aumento, pues, de lluvias ocasiona también problemas de mala circulación del agua, etcétera, ¿no? Entonces, son problemas típicos de la costa, son de la salinización. Dos, el fenómeno del niño genera la pérdida, no, perdón, la disminución de áreas de cultivo causadas por las inundaciones y anegamiento de las aguas. Claro, pues cuando también hay muchas lluvias por el fenómeno del niño, los ríos desbordan, las inundaciones malogran cultivos, ¿no? Y porque se empoza el agua, pues no es difícil cultivar, sobre todo el tipo de planta, ¿no? Y tres, el colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado ubicados en la costa norte. Claro, pues cuando hay se inunda, hay el fenómeno del niño, colapsa pues el sistema de desagüe, ¿no? De alcantarillado, porque no está preparado para ese tipo de lluvias pues tan intensas, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a cívica. A ver si hay algunas preguntas, siempre se pueden hacer ahorita. A ver en el chat, voy a ver si hay preguntas. No hay nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pues que es el tema más, digamos, diferente, pues, ¿no? Que es educación cívica, ¿no? Justo que estamos ahorita en problemas de vamos a compartir problemas, pues, de violencia, toda inestabilidad que hay, son problemas de convivencia democrática, ¿no? Conflictos sociales. Bueno, pues, pero hay algunos mecanismos democráticos que pueden servir para solucionar algunos conflictos, porque los conflictos son normales en democracia, ¿no? Porque no todo el mundo piensa igual, pues, ¿no? Siempre tiene que haber diversidad de opiniones o diversidad de puntos de vista, ¿no? Entonces, podemos empezar por esta parte, ¿no? ¿Qué es un conflicto ante todo, ¿no? Ahí se ve la foto de la Malcri Carmen, ¿no? Violentando ahí qué van a decir, intento de qué, feminicidio también, ¿no? Pero lo malo es que es una mujer contra otra mujer, entonces, ¿dónde están los malos de la película? No, no hay, pues, o sea, la violencia no tiene género, pues. Esas son las debilidades epistemológicas, ¿no? Lógicas de la postura de género, pues, ¿no? Que pretende decir que la violencia la ejerce el hombre contra la mujer, nomás, cuando la violencia también hay mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. En otras palabras, la violencia no tiene género, pues la violencia es humana, la violencia es de parte del ser humano. Bueno, esos son los problemas, como les digo, que tiene la falta de lógica y de fundamentación epistemológica, algunas ideologías, ¿no? Son muy débiles, inconsistentes en esos, entonces se les pone a prueba, pues, ¿no? Entonces dice, ¿qué es un conflicto? Es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, en la cual existe incompatibilidad. Motivada, ¿por qué? Por una confrontación de intereses. Claro, A dice sí, ¿no? O A dice blanco y B dice negro, ¿no? Una cosa así. Son incompatibles los puntos de vista. Algunos conflictos, cuando ya no se solucionan, pues devienen en agresividad, ¿no? Cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentar y solucionar este problema, ¿no? Estos conflictos. Como voy a repetir, los conflictos son comunes en democracia porque todos piensan igual. Pero el problema es que los conflictos no llegan a la violencia, ¿no? Como el caso que estamos viendo ahora también incluso, ¿no? No deberían llegar a la violencia, pero son fáciles de llegar a la violencia, pues porque no se resuelven y no se atienden, no se ponen de acuerdo y ya no quieren conversar y entonces viene la agresividad, pues, ¿no? Pero hay que evitar eso, dice la democracia, dice hay que evitar eso. Pero ¿cómo se evita, no? Em, Algunos conflictos son sociales, como los que estamos viendo ahora, ¿no? Que hay gente que está bloqueando carreteras, cosas así.
políticos, como el caso acá de esta señora, pues, que se cree racista, se cree raza superior, no sé qué se creerá, que tiene derecho a maltratar a todo el mundo, incluso a otras mujeres, ¿no? Que no son como ella, ¿no? Que es blanca, pelo pintado, pero bueno, pues, y se cree como la reina, que se creerá, ¿no? Pero tiene derecho a maltratar. Entonces, eso también genera racismo y violencia política, ¿no? Por diferencia de intereses. Y las violencias también, conflictos puede haber comerciales, ¿no? La competencia, pues, económica, ¿no? Entre China, Taiwán, etcétera. ¿Cuáles son los mecanismos para resolver conflictos, ¿no? La negociación, mediación y conciliación. Vamos a ir viendo uno por uno, pero la negociación es cuando las dos partes en conflicto conversan directamente y se ponen de acuerdo para resolver el problema, ¿no? Pero siempre la negociación, vamos a ver, necesita pues de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, ¿no? Y que ese acuerdo se cumpla. Cuando el conflicto, cuando la conversación directa no resulta ya, o sea, no funciona, pues porque las posiciones son muy antagónicas, muy contrarias de las dos partes, pueden recurrir a la mediación, que es una tercera persona neutral que lo que hace es facilitar el diálogo. No es que esta persona mediadora ponga propuestas de solución, sino más bien él facilita que las dos personas sigan conversando hasta llegar a puntos comunes para llegar a un acuerdo, ¿no? Una negociación. Y cuando ya es imposible, pues, que dos personas en conflicto conversen, ¿no? Una de ellas puede pedir la participación del conciliador, ¿no? Conciliador es una persona preparada en esto de solución de conflictos, acreditada por el Ministerio de Justicia, lleva un curso, ¿no? No necesariamente son abogados, ¿no? Pero el conciliador tiene el reconocimiento del Poder Judicial y Ministerio de Justicia, etcétera, y sobre todo el Ministerio de Justicia, ¿no? Y del Poder Judicial. El, y el conciliador puede sentarse, conversar con las dos partes en conflicto y proponer fórmulas de solución. O sea, el conciliador sí puede proponer alternativas, ¿no? Si son tomadas por las dos partes en conflicto o rechazadas o aceptadas, entonces ya se va generando un acta. En esa acta tenemos que mencionar que se inscriben los acuerdos. Esa acta lo firman los tres, o sea, el conciliador también firma como testigo, conciliador por parte del Ministerio de Justicia. El firma, las dos partes en conflicto firman y se ponen de acuerdo con esa firma, quiere decir que están de acuerdo con los términos, ¿no? Que propuso el conciliador. Y lo que queda es cumplirlo, ¿no? Porque el acta se le da copia a cada uno para que recuerden que tiene que cumplir sus partes acordadas. Y si uno de las dos partes no cumple, la clásica puede pasar, ¿no? Se reclama que cumpla, pero si no quiere cumplirla, el agraviado puede, digamos, usar esa situación de una vez de tener un acta de conciliación que no es respetada por la otra parte para iniciar un juicio en el Poder Judicial, ¿no? Una denuncia judicial, o sea, ahí sí, pero tiene que adjuntar el acta donde se dio un acuerdo y después las pruebas del caso que no lo cumple la persona, el acuerdo firmado, entonces ya se van al Poder Judicial a hacer un juicio, ¿no? Que dura un montón, pues, ¿no? Bien, la negociación, entonces, características, es lo adelanté un poco, es el proceso de solución de conflicto entre personas implicadas sin la intervención de terceras personas ajenas al problema. Solamente las dos personas conversan y conversan y conversan, pero para lograr el acuerdo no se pueden cerrar, pues tienen que decir, es como decir, por ejemplo, yo digo, oye, págame la plata que me debes, yo tengo un papel que ha firmado, págame, y yo quiero que me pagues mañana. Y la otra persona me dice, mira, man, yo te voy a pagar, pero no puedo mañana porque no tengo la plata, me van a conseguir una plata en la quincena, ¿no? Si quieres te pago en dos partes o en tres partes, ¿no? En tres partes te puedo pagar. Y yo digo, no, 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 yo quiero mañana. ¿Qué tres partes? Mañana no, mañana no, mañana todo, no. No, pero no tengo, pues en tres partes. Entonces, si se ponen así tercos, no van a resolver nada, pues, ¿no? Pero si siguen conversando, capaz uno de ellos siguen conversando y dice, bueno, ya pues te pago en dos partes, pues, ¿no?
y entonces, pero no te pago mañana, pues te pago una parte mañana y la otra 15 días. Y el otro dice, no, 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 las dos partes mañana. Si nada, todo de golpe, nada de partes. Entonces, si no sigue, pues no, el otro terco no quiere entender la propuesta. El otro dice, mira, pues te voy a pagar de todas maneras mañana, ya tres cuartas partes y el cuarto que te debo de parte te lo pago en una semana. Ahí acepta, pues. El otro tuvo que ceder, las dos partes tuvieron que ceder. Finalmente no es que uno ganó ni perdió, ¿no? Sino que los dos ganaron porque se pusieron de acuerdo en solucionar el problema. Entonces, en la negociación se escuchan pues los puntos de vista, ¿no? Uno se escucha a la otra parte lo que hablan, pero la actitud de estar dispuesto a ceder para lograr un acuerdo es lo que vale en la negociación, ¿no? Y así se sigue tratando hasta llegar a un equilibrio de posiciones. En la mediación dijimos, ya entra una tercera persona, que es una persona que ingresa dentro de este proceso de resolución de conflictos, pero para casos en los que las partes ya han agotado las posibilidades de negociar, ¿no? Resolverlos por sí mismos, están cerrados. En estos casos el mediador pues se puede pedir una de las partes que entre un mediador, ¿no? Una tercera persona neutral. Pero es importante resaltar, nos dice que la decisión final siempre será de las partes, ¿no? No del mediador, porque el mediador no tiene por qué proponer alternativa de solución, ¿no? El rol del mediador, como dice ahí a la derecha, muestra un interés imparcial, neutral en el problema y guía y brinda a las partes consejos, sugerencias, ¿no? Pero no propone fórmula de solución, no es que diga, mira, lo que yo digo, no, no dice eso. Sugiere, facilita el diálogo, ¿no? Es como un facilitador. Pero la decisión final no es del mediador, como ven, pues sigue siendo de las dos partes. Donde vamos a ver que una decisión o una oferta así puede ser asumida y propuesta por la tercera persona es en el caso del conciliador. El conciliador o la conciliación, mejor dicho, es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos a cargo del conciliador que es elegido por las partes, ¿no? Quien debe proponer alternativas de solución. El, el conciliador no necesariamente es un abogado, ¿ah? Puede ser, yo conozco un conciliador que es ingeniero químico, por ejemplo, ¿no? De la universidad, pero ¿por qué un profesional puede ser conciliador? ¿Por qué? Porque tiene criterio, pues, ¿no? Lleva un curso de unos meses de conciliación, aprueba el examen y entonces le dan la acreditación de conciliador, puede poner su letrerito ahí, ¿no? En el centro de conciliación tal. Por supuesto, cobra un poco, cobra algo por la conciliación, pero lo interesante es que si se logra el acuerdo y el acta y están de acuerdo y se cumple, se soluciona el problema, pues. Pero si no se ponen de acuerdo, pónganse una parte o no va, el conciliador cita pues a la persona, porque una de las dos partes pide al conciliador que intervenga, le va a pagar para llamar a la otra parte que no quiere conversar y el conciliador lo siente a los dos y él ahí también escucha de qué se trata el problema y propone fórmula de solución. Supongamos que la otra parte no va, no le interesa, el conciliador lo cita dos veces, según el domicilio que le ha dado la persona, ¿no? Que conocen, y no va, entonces a la tercera que no va, entonces el conciliador tiene la facultad de armar un acta con la persona agraviada que estuvo esperando que venga la otra persona y no llegó nunca y poner en el acta que se le citó debidamente a la persona X y en las dos fechas que se convocaron para solucionar el problema, el conflicto no asistió. Por lo tanto, el conciliador da fe de que no asistió la otra parte en conflicto y le da el acta firmada, ¿no? Por el conciliador donde da fe que no, la otra persona no se acercó, ¿no? ¿Y por qué es útil eso? Porque la persona agraviada, en que no ha ido la persona a hablar, sino que se quedó con el problema, va con esa acta que el conciliador da fe, pues, de que no asistió, por más que se le invitó a la parte de conflicto, y lo que hace es la persona agraviada ya ir a un abogado para iniciar una demanda judicial, ¿no? Y lo que hace el juez, lo primerito que hace el secretario, que revisa los expedientes que llegan de denuncias, es mirar, pues, si está el acta de conciliación. Si yo, por ejemplo, una persona X dice quiero arreglar algo y no hace conciliación y de frente va un abogado y el abogado le dice, sí, sí, vamos a hacer la denuncia y no le dice que primero hay que intentar la conciliación, ya es falta, porque
presenta el expediente con todos los papeles, ¿no? Que no me paga, tengo la firma, no me paga, todo, pero el juez va a decir, el acta de conciliación, no está. No ha ido a conciliar, de frente y denunciado. Ah, no, señor, vaya a conciliar primero y si no puede arreglar la conciliación, ya incorpora el acta de que no se pudo, ¿no? No se pudo conciliar, solucionar el problema. Y con esa acta lo adjunta y recién hace la denuncia judicial para nosotros admitir la denuncia. En otras palabras, la conciliación permite, si llega a éxito, permite no ir a juicio, pues, permite que el problema se solucione ahí nomás en conciliación. Porque, ustedes saben, los juicios duran muchos años a veces, ¿no? En cambio, la conciliación podría arreglar las cosas en un día nomás, ¿no? de conversar, ¿no? Podría solucionar el problema, que es lo ideal. Entonces, dice, la conciliación es un mecanismo alternativo a la resolución de conflictos a cargo del conciliador elegido por las dos partes en conflicto, quien debe proponer alternativas de solución. ¿Dónde puedes conciliar? En los centros autorizados por el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano, ¿no? El Centro de Conciliación Gratuito, Alegra, donde hay conciliación extrajudicial, que puedes concebir algunos temas que se pueden conciliar extrajudicialmente, y los centros de conciliación privados, que son los que ustedes ven en las calles, ¿no? Que ponen a veces letreritos, centro de conciliación tal, le ponen un nombre, ¿no? El acta, el rol del conciliador, dice, es una persona capacitada, pues, ¿no? Una persona capacitada en conciliación, acreditada por el Ministerio de Justicia, el conciliador desarrolla su función de manera neutral, imparcial, facilita la comunicación entre las partes, ¿no? Y el acta que se firma por las partes y el conciliador viene a representar la conclusión, pues, de un procedimiento conciliatorio. En caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, ya, por ejemplo, como le digo, la persona agraviada, firmaron y la otra persona no pagó, pues ese es loco, ¿no? Firmó y no pagó. La clásica de muchos, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, dice, ¿no? Entonces no paga, entonces ya, pero como tienes esa acta que no ha sido honrada, no ha sido cumplida por una de las partes, entonces la persona agraviada puede ir ya e iniciar su juicio, ¿no? Recién, adjuntando el acta que no ha sido honrada. ¿Cuáles son los temas de conciliación? No todos los temas se pueden conciliar, ¿no? O sea, hay muchos, pero no todos. Materias conciliables en asunto de familia, nos dice pensión de alimentos para hijos reconocidos o no, pensión de alimentos para los padres por los hijos, pensión de alimentos para la o el cónyuge indigente, eh, pensión de alimentos a favor de uno de los convivientes. Ah, eso del cónyuge indigente es una cosa interesante porque también la persona, si tú te separas, por ejemplo, o te casaste y te divorciaste, la persona que te divorciaste, capaz sea el hombre o mujer, ¿no? Cayera en desgracia, algo y no puede trabajar, algo, puede, pues, solicitar una conciliación para que le ayuden, ¿no? El cónyuge, que después su cónyuge le dé algo, ¿no? Para que se ayude porque está en condiciones indigentes, ¿no? Parece mentira, pero así pasa. La pensión de alimentos también es a favor de uno de los convivientes, también se puede conciliar. Todo eso es lo que se puede conciliar, ¿no? Antes de ir a un juicio. También, pues, porque a veces puede caer en desgracia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y solicita la ayuda, pues, el cónyuge, ¿no? Que se encuentra trabajando y puede dar algo, ¿no? También se puede conciliar aumento o reducción de alimentos. Ustedes saben que alimentos es la pensión que uno da para los hijos o el hijo, que se queda con uno de los padres, ¿no? Madre o padre, y que por ser menor de edad tiene que cumplir con su hijo, ¿no? Alimentos viene a incluir no solo la comida, como se sugiere por el nombre, sino la ropa, los estudios, la recreación, ¿no? La salud, la comida, todos esos alimentos, en verdad. Exoneración de alimentos también, cuando ya se terminó, por ejemplo, la edad, ¿no? El cumplió 18 años la joven, ya no se corta pues la pensión, ¿no? Eh, Salvo que el hijo esté estudiando en la universidad y tenga buenas notas, entonces puede pedirle al apoyo que continúe a su padre o a su madre que le daba alimentos, ¿no? O dinero, pues mensual. Pero si no, ya se exonera. De régimen de visitas y su variación a los hijos menores de edad. Sí, pues,
Esto del régimen de visitas ya es de entre la persona que no vive con el hijo, pero quiere visitarlo, pues se ponen de acuerdo, ¿no? Gasto de embarazo y parto, liquidación de sociedades gananciales como consecuencia del divorcio. Bueno, eso de sociedades gananciales es cuando uno se casa, todo lo que compres dentro del matrimonio es de los dos, ¿no? Entonces lo demás sociedades gananciales. Cuando te divorcias se debe pues dividir, ¿no? Ya no debe ser de los dos, pues se han divorciado. Liquidación de sociedad de bienes y luego de una convivencia. Bueno, eso también pasa que cuando ya han, han vivido dos personas, ¿no? Una pareja por años y después se separan, pero han comprado cosas, hay que ver cómo se llevan las cosas o cómo las venden, ¿no? Todo eso lo puede ver el conciliador, ¿no? Ayudar. En asuntos civiles también la conciliación puede ayudar cuando se da incumplimiento o resolución de cualquier tipo de contrato o convenio, cuando hay acuerdos sobre pago de deudas, cuando hay desalojo por vencimiento de contrato precario, división o partición de un bien mueble o inmueble, ¿no? Eso también se puede conciliar, es decir, cuando uno recibe la clásica, ¿no? La clásica es que se mueren los padres y la casa los hijos se están peleando, bueno. Entonces lo que pueden conciliar es dividir la casa entre dos hijos o tres, no sé cuántos pueden ser, o también pueden no solo partir el terreno entre los cuatro hijos, tal vez. Incluso hasta se puede pedir venderla, ¿no? Para que el dinero se pueda repartir. Indemnización por daños y perjuicios, obligación de dar suma de dinero, obligación de dar, hacer y no hacer, pago de mejoras realizadas en un inmueble, también. Y en materia laboral, se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, ¿no? Reconocido por la Constitución y las leyes. En materia contractual con el Estado, relativo a las contrataciones y adquisiciones menores de A8 UIT, Unidad Impositiva Tributaria, ¿no? ¿Ven? Como ven en el dibujo, en la foto dice, pues se puede conciliar régimen de visitas, ¿no? Para que el padre o la madre que se separó pueda ver a sus hijos. Gastos de embarazo, de parto. Principales características de la conciliación también es que hay materias que no se pueden conciliar. O sea, tampoco es que todo el problema que yo tengo lo puedo llevar al conciliador, no es así. Por ejemplo, no se puede conciliar cuando una de las partes desconoce el domicilio de la parte invitada. O sea, uno tiene la dirección de la persona que quieres conciliar, ¿cómo vas a hacer que lo notifiquen, no? Entonces ahí ya no se puede conciliar, pues. La parte invitada a domicilio en el extranjero, claro, también ahora con esta situación menos, ¿no? Que, que digamos, si la persona que se le quiere conciliar está en el extranjero, ya pues no se le puede hacer venir, ¿no? Para que concilie. Procesos cautelares, ¿no? Cuando no se puede conciliar eso porque cautelares para proteger algunos de los bienes, ¿no? El proceso de garantías constitucionales tampoco se puede conciliar, pues es un término más de la Constitución, ¿no? Del Congreso. Nulidad e ineficacia, anulabilidad de actos jurídicos. No, no se puede conciliar eso porque cuando uno va a un juicio, el juez da una sentencia, no se puede conciliar la sentencia porque está una sentencia firme, ¿no? Hecha con debido proceso. Petición de herencia cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos, ¿no? Eso también pasa a veces cuando están en vida los padres, ¿no? Se le puede pedir eso de que le repartan pues una herencia, ¿no? Antes que haya las broncas típicas. Violencia familiar no se puede conciliar, ¿no? Esa petición de herencia no se puede conciliar porque eso se hace en juicios. Y violencia familiar tampoco se puede conciliar porque eso es delito penal, ¿no? O sea, eso va ya a familia, ¿no? A juzgados, a la fiscalía. Pretensiones que no sean de libre disposición de las partes conciliantes. Claro, no se puede obligar a conciliar algo que tampoco pues, no les interesa, ¿no? Las ventajas de la conciliación es, como vemos, que finalmente la conciliación es más rápida, pues puede solucionar el problema en 2 días, un día. Disminuye el tiempo y los costos porque también hacer un juicio tienes que pagar abogados, hacer escritos, o sea, gasta más dinero en el juicio. También la ventaja es que la conciliación es confidencial y reservada. Claro, porque el conciliador no puede estar ventilando todos los problemas que escucha la gente, ¿no?
Y evita los procesos judiciales, que es lo más importante, porque si se arregla todo y en el acta se pone y se cumple, ya no tiene por qué ir a juicio, ¿no? No requiere obligatoriamente la presencia de abogado. Eso también es cierto. A la hora de conciliar no es que tú tengas que ir con un abogado, sino más es porque tienes un problema y el conciliador lo que hace es proponer, ¿no? Soluciones. Pasamos a las formas de violencia en el Perú, bueno, que son muchas, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo también bastante violencia. Bueno, pero son cosas, violencia política, ¿no? Digamos, ¿no? Por cuestiones políticas. Dice acá, la violencia en el Perú es un problema social, pues de graves consecuencias para la salud, la economía, el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, dejando terribles secuelas. Bueno, toda forma de violencia en realidad es mala, pues, ¿no? Nunca hay violencia buena, ¿no? Toda la forma de violencia es perjudicial para las personas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona o hacia un grupo o comunidades, y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, mm, daños psicológicos incluso, ¿no? Alteración de desarrollo de la persona, incluso hasta la muerte. Entonces vean ustedes los tipos de violencia económica, psicológica, física, sexual, ¿no? Se van viendo la estadística del 2018, ¿no? 2020. Bien, acá nos habla un poco de los tipos de violencia. Ah, bueno, la física, sexual, psicológica, económica, de género. Bueno, en los dos casos, que el hombre le pega a la mujer, o como se ve en la foto, la mujer pegándole al hombre, que también pasa. No sé por qué la gente cree que las mujeres también no son violentas. Sí, son, todo el ser humano es violento, no solo las mujeres, el ser humano, hombre y mujer, son capaces de generar violencia. Esa es la verdad. Y por eso el problema es la violencia, no tanto el género, ¿no? Pero bueno, así también se habla, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Violencia y conflicto interno. En este caso, bueno, pues en el caso de Perú, ¿no? Llevó pues a conflicto de guerra, ¿no? Interna, que fue el caso de Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Terrorismo. Bueno, dice, existe la tendencia a confundir, pues, y considerar sinónimos a conflicto y violencia, no son sinónimos. El conflicto se puede transformar, ¿no? En violencia si una de las partes desea imponerse a través de la fuerza mediante el uso intencional de una fuerza ilegítima, ¿no? Con armas, explosivos, contra una persona, grupo, comunidad o Estado que hace daño a la seguridad, ¿no? Bueno, seguridad de las personas, se entiende. Bueno, el problema que hubo de guerra interna, de terrorismo, de más de 10 años de terrorismo, trajo pues muchas muertes, desaparecidos, fosas comunes, mucho atropello a los derechos humanos, y todo eso generó que después del conflicto se hiciera pues la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, el gobierno eh, de Paniagua y de Toledo, pues, ¿no? Que fue la época, generaron esto con un grupo de personas para que más o menos destacadas académicamente, para que hicieran una investigación, para que entrevistaran a la gente, ¿no? Que había sido afectada por el terrorismo, tanto de Sendero como el abuso que pudieron cometer militares o soldados policías, ¿no? Entonces tenemos eh, la extensión de la violencia, ¿no? Se refiere al conflicto armado interno que vivió el Perú entre el 80 y 2000, ¿no? O sea, los grupos terroristas, pues, ¿no? Sendero Luminoso, ¿no? Que eran los responsables de la violencia que se inició en Ayacucho, en la zona rural, y se fue extendiendo a los centros urbanos, posteriormente los territorios de las comunidades de la selva. ¿Quiénes fueron los responsables de esa época de horror, pues de abuso, de terrorismo? Fue Sendero, pues el grupo terrorista asesino, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, otro grupo de delincuentes que secuestraban personas para pedir plata. Eran unos delincuentes, por realidad, ¿no? La dan revolucionarios, pero en el fondo secuestrar personas para pedir plata, pues ¿qué revolucionario puede tener eso? Lo hacen, hasta ahora también lo hacen los delincuentes, y no son del MRTA, ¿no?
Pero ¿qué consecuencias trajo pues tanta violencia por 10 años, casi un poco más, ¿no? Provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura, deterioro de la capacidad productiva de la población, se volaron los torres de alta tensión, Sendero Luminoso hacía eso, pues. Y esas cosas, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Sendero Luminoso fue pues un partido demencial con un asesino terrorista como Abimael Guzmán, pues, ¿no? Eh, que se propuso pues imponer su manera de pensar fanática que tenía, ¿no? De maoísta, comunista maoísta, sobre todo seguidor de Mao, de la Revolución China, imponerlo con la violencia, el terrorismo, pues, ¿no? Murió mucha gente por eso, ¿no? El- este, la forma de violencia en el Perú, nos dice, pues, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país entre el 80 y el 2000, ¿no? Formas de violencia en que se expresó la violencia fue mediante la pobreza, exclusión, ¿no? Social, ¿no? Especialmente en los lugares altoandinos amazónicos, mucha pobreza, pues eso es lo que pasa en el Perú, pues el Perú hay muchas desigualdades, ¿no? Por eso la gente reclama, ya cuando se harta de los políticos que son pues unos farsantes, la mayoría, y delincuentes, porque roban al Estado peruano, ¿no? Entonces la gente ya comienza a pasar la violencia, ¿no? Estamos viendo que ahora hay violencia, actos violentos en las calles, ¿no? Pero también una de las causas no solo pues es esto de que Castillo está preso, no, en el fondo es porque ya la gente está harta también de tanta pues injusticia, ¿no? Y se sienten pues excluidos, ¿no? De los beneficios del Estado peruano, excluidos de la política de los gobiernos, ¿no? Todas esas cosas generan mucho resentimiento. Y de eso se aprovechan pues los terroristas, ¿no? En realidad Sendero Luminoso no hubiera surgido si es que no hubiera habido en la sierra tanta desigualdad, exclusión, tanta insatisfacción, tanta injusticia que sienten, y de eso se aprovechó Abimael, pues para decirle, sí, sí, yo soy la solución, síganme, ¿no? Pero no era, pues, de hecho. La brechas económicas y desigualdad étnico-cultural también, pues, porque hay muchas diferencias sociales, ¿no? Bien, y también la marginación, ¿no? Al no acceder a los servicios educativos básicos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que quiere estudiar y no puede, pues no, pues no tiene el dinero, ¿no? Racismo, todavía actitud de desprecio, eso peor, todavía pues eso, ver encima de que hay desigualdad, injusticia, exclusión, aguantar pues a los idiotas, ¿no? Que se creen gringos, pitucos, no sé, que se creen superiores y comienzan a insultar pues la gente de la sierra, de la selva, ¿no? O la gente andina, o a la gente mestiza, los cholos, como dicen, ¿no? La mezcla, pues todos somos mezclas en el fondo, ¿no? No existe la raza pura, eso científicamente está demostrado que no hay razas puras, ¿no? Que el concepto de raza está equivocado, ¿no? La genética ha demostrado, pues, ¿no? La prueba de ADN, genética han demostrado que los seres humanos somos mezclas, pues, de diversos grupos humanos, ¿no? Y que eso elimina la idea de que haya raza pura, pues, esos son delirios, ¿no? Gente ya en ignorancia, pues, pero bueno. Violencia sexual contra las mujeres, bueno, ese es el machismo, pues, ¿no? Los machistas sí, pues, generan violencia, ¿no? Los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado fueron más o menos, en esta época del terrorismo, se calcula que unos 70.000 víctimas o muertos, ¿no? Entre desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, ¿no? El 75% de esos 70.000 tenían el quechua como idioma materno, o sea, mucha gente de la sierra, en verdad, murió en la época del terrorismo. Y eso que la gente de Sendero decía que lo hacían por el pueblo, pero al final mataron más gente del pueblo que de otros lados, ¿no? Porque usan la violencia, pues. Más de la mitad eran campesinos, ¿no? Los que murieron. Casi el 85% vivían en departamentos que tenían índice de pobreza, Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancalica, Purímac, San Martín. Y de todos ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los departamentos más pobres, ¿no? O sea, donde está la pobreza aparece pues la violencia política, ¿no? Eso es lo que está pasando.
¿Y cuáles fueron las iniciativas para reconstrucción democrática, ¿no? en el Perú? O sea, según la Comisión de la Verdad, después de investigar todas las causas de esta época de violencia terrorista, de años terroristas, es que llegaron a recomendar esto, ¿no? Primero, que haya un plan integral de reparación, es decir, resarcir el daño a las víctimas de la violencia política, de forma individual o colectiva, simbólica o material, ¿no? Por ejemplo, hay un plan de integral, reparaciones, como por ejemplo, mucha gente perdió familiares, no sabían dónde estaban, ¿no? Y cuando se descubren fosas comunes, o sea, lugares donde enterraron cantidad de gente clandestinamente, con los huesos se puede hacer ADN, ¿no? Y encontrar qué persona era, identificarla y avisarle a los familiares para que puedan llevarse los restos de su familiar para darle una sepultura digna, ¿no? No una fosa ahí mezclado como que nadie sabe quién es, pues, ¿no? La persona ahí. Hace poco se devolvió, ¿no? En una ceremonia formal también en muchos restos de familiares desaparecidos, de personas desaparecidas cuyos familiares lo estaban reclamando, ¿no? Proceso de reconciliación nacional es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana y entre los miembros, digamos, a través de una ciudadanía plena, ¿no? Para todos los peruanos, ¿no? O sea, la idea es pues que en la reconciliación nos respetemos y nos veamos como peruanos con deberes y derechos y aprendamos a vivir en sociedad, ¿no? Sin necesidad de agredirnos por discriminaciones y cosas así. También se planteó la comisión que haya reformas institucionales, ¿no? Garantías que prevengan, que ayuden a que no se repita más estos sucesos de violencia, ¿no? Para ello era afianzar la democracia, por ejemplo, que ahora vemos que está golpeada, ¿no? O sea, vemos que ahorita la democracia no funciona, hay anarquía, más bien desorden, ¿no? Protestas, eso es lo que hay ahorita, la democracia está en segundo plano. Sin embargo, la Comisión de la Verdad dice que hay que reforzar la institucionalidad democrática. Reformar el sistema de administración de justicia también para que no haya esos juicios amañados o comprados, por ejemplo, con corrupción, ¿no? Elaboración de una reforma que asegure la calidad de educación, como el caso de SUNEDU, por ejemplo, ¿no? En el caso de las universidades. Generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre ciudadanos y Estado. Claro, cuando sale la policía, pues a reprimir, como estamos viendo, ¿no? Muere gente, todo queda un resentimiento de la gente contra las instituciones que defienden al Estado, como es la policía y el ejército del Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas defienden al Estado, pues. Y también recomendó elaborar una reforma que asegure una educación de calidad para que la gente del colegio conozca sus deberes, derechos, y que vea el diálogo democrático como la verdadera alternativa de solución de conflictos, no la violencia, ¿no? No la muerte, sino el diálogo. Generar confianza cívica, restableciendo relaciones dañadas entre ciudadanos y Estado, ¿no? Bien, tenemos las preguntas que hay que copiar, por favor. 1B de botella, 2A de avión, 3D de día, 4A de avión. Copien, por favor, y vamos a ver también si hay preguntas en el chat, porque este tema casi siempre trae preguntas, ¿no? Ya les he dicho alguna vez, copien su respuesta de que lamentablemente, pues, se hace mala propaganda, también mala imagen, ¿no? Sobre todo a las universidades nacionales, de parte, pues, de las competencias, o hemos dicho, las universidades particulares que compiten, pues, ¿no? Por ganar alumnos. Y muchas veces la UNI, San Marcos, ¿no? La Agraria, han sido, pues, fácilmente acusadas, ¿no? De que hay terroristas. Dicen, no hay terror. Yo soy sanmarquino, pues jóvenes del 80, tengo 40 años más en la universidad. He estudiado toda mi vida en San Marcos, maestría, doctorado, todo he estudiado y yo jamás he sido terrorista, ni se me ocurrió ser terrorista, ni senderista, ni tampoco tenía amigos de esas cosas, ¿no? Que en los 80 había grupos pequeños de estudiantes de letras, de sociales, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero, estaba en ciencia. No, no, no había nada de eso casi. Nunca vi nada así, nunca mis amigos, nada de eso estuvieron metidos en nada. Pero había marchitas tontas de gente, jóvenes, pues, que pensaban de que estaban en lo correcto, ¿no? Lo políticamente correcto en ese tiempo era, pues, la protesta, ¿no? Y resulta, pues, que esa gente la filmaba, como siempre los medios de comunicación engañando a la gente, ¿no?
filmaban al grupo de estudiantes, pues unos 20, 30 ahí haciendo una marchita adentro, pues se tapaban la cara, pues para que no los vean bien, y esa es su marchita así. Y decían, todos San Marcos terroristas. Decían, ¿cómo hace todos San Marcos? Que haya 30, 40, 50. San Marcos tiene como 25.000 estudiantes, porque es que serán pues 50 alumnos, 100 ya si quieren, que son simpatizantes, porque si fueran de Sendero, no estarían en la universidad, pues estarían en el campo luchando, ¿no? Sino que son simpatizantes, así gente pues que se deja engañar con esos discursos políticos radicales, ¿no? Pero no, no, eso no significa. En la UNI también había poquito, pero ya decían que las nacionales eran terroristas, ¿no? Ya miraban mal, pues, la mala famita, ¿no? Todos los que no pueden entrar a San Marcos, pues siempre quieren hablar mal de San Marcos. Como no han podido ingresar, se pican, pues, ¿no? Pero en cambio postulan a las particulares, pues, y ingresan toditos, pues, ¿no? Pero a veces ingresan a San Marcos. Como no ingresan, se pican, se van a una particular y empiezan a decir que las nacionales son malas, que hay terroristas, que hay Movadef. Ya, y no dicen, por ejemplo, que en San Marcos hay misa. Eso no dicen. Por ejemplo, ustedes cuando ya vayan a la universidad, ingresen, van a ver que hay grupos de católicos, de evangélicos, estudiantes evangélicos, católicos en San Marcos, que ponen avisos, hay misa de tal día, misa, tal fecha, tal salón, va a haber misa, todos los compañeros que son creyentes pueden ir a la misa, y hay misa, nadie dice nada. Eso no ponen, pues, quieren poner nomás que cuando salen para hacer mala imagen, pues, ¿no? Es el periodismo, pues, es el actual, no el periodismo, sino el periodismo en el Perú, ¿no? Porque el periodismo es una buena carrera, sino que si la llevan mal, los malos periodistas pues engañan no dicen la verdad, ¿no? Ocultan la verdad y dicen otras cosas. Eso es lo que pasa con esa campañita. Ahorita han tomado la ciudad, pues, ¿no? Protestando, pues, por las muertes que está habiendo. No es una protesta política, pues, de unos grupos de estudiantes, pues no, por eso van a decir que son senderistas. Pero ya seguro están insinuando que son. No, o sea, por pensar críticamente ya eres senderista. Así no es cierto, pues sí no es. Bien, ejercicio uno dice, la convivencia en sociedad impone el cumplimiento de ciertas reglas de conducta que al ser quebrantadas originan situaciones conflictivas, ¿no? Para dar solución a los conflictos sin tener que recurrir a la vía judicial, existen otros mecanismos que permiten a los involucrados resolver sus conflictos mediante procedimientos flexibles, seguros y confiables. Sobre estos mecanismos establezca la relación correcta. Y la letra B nos dice que es lo correcto, una B de botella. Uno, mediación con C. En este proceso actúa una persona como facilitador, ¿no? Y no hace propuestas, está bien. Dos, con D, conciliación. D, se caracteriza por ser un procedimiento extrajudicial, sin embargo, su acto resolutivo tiene valor legal por el acta que firma, pues, ¿no? Con el conciliador. Tres, arbitraje, no hemos dicho, pero con A. El árbitro da solución a través de un laudo a las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados entre dos partes. Esto ya del arbitraje siempre es entre contratos, ¿no? Eh, es más, más ceñido a ese tipo de transacciones económicas, ¿no? O de definiciones institucionales. Eso también está, el arbitraje nos dice en la separata, es un mecanismo de solución, conflicto mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual, o sea, de contratos, deciden recurrir a un tercero, que le llaman árbitro, y dará la solución definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema y materia del conflicto, o sea, pueden con cierta autoridad en el problema, ¿no? El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme, es decir, es de obligatorio cumplimiento. Como ven, ahí sí el árbitro es más tajante, ¿no? Es el que da de frente a la solución, no es como la conciliación que propone, ¿no? Acá el árbitro ya toma la solución de por sí porque lo que es como una sentencia judicial que genera mediante este documento llamado laudo, ¿no? Bien, eh, no sé si faltó resolver acá, ¿no? Y por estar explicando. Así. Y cuatro, dijimos la B, ¿no? Negociación con los interesados B o sus representantes sin intervención de un tercero buscan un acuerdo, ya está bien. Dos, en el Perú la conciliación como procedimiento extrajudicial está regulada mediante ley. Sobre este procedimiento es correcto afirmar que, la letra B, ¿no? Que uno, 2, 4. Uno, los procesos cautelares y garantías constitucionales son materias conciliables. Dos, el conciliador es una persona acreditada, pertenece al colegio de abogados. Y cuatro, nos dice acá, el conciliador tiene libertad de acción y propone eventualmente fórmulas de solución, ¿no? Con fórmulas conciliatorias.
La respuesta es la A, dije, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Dije B, no, la A es. Porque este el conciliador, pues no es necesariamente un abogado. Yo dije, puede ser cualquier persona preparada. La A es la respuesta, ¿no? Me he equivocado, creo, leyendo. La A, o sea, 3 y 4. La información derivada de este mecanismo es confidencial. Claro, pues el conciliador no puede estar contando a todo el mundo los problemas que ha escuchado, ¿no? Y 4, el conciliador tiene libertad de acción y propone fórmulas. Está bien, la A es la respuesta, ¿no? 2A. Y ya se acabó la hora, qué mala suerte ya, pero al menos ya tienen las respuestas. 3D de día y dijimos 4A de avión. Bueno, nos quedamos aquí entonces, chicos. Si ocurre un asesinato accidental por parte de un joven. No, asesinato es ya pues cuestión penal, investigación policial y va a lo penal. Pero, una conciliación, no, puede ser en un día nomás, en horas. Bueno, ya ahí nos quedamos, chicos, porque tienen intermedio. Cuídense.